vamos a empezar a ver un tema muy bonito y de pregrado, total lo puede tener después el otro semestre. El sistema cardiovascular, todos atentos, porque hasta aquí entra la cátedra, recuerden, todo cardiovascular. El sistema cardiovascular corresponde a un sistema, ¿cachai? Que está compuesto, es un sistema primero cerrado, ¿se entiende cerrado, no? Nada puede escapar de ahí. El sistema se abre exclusivamente cuando hay, por ejemplo, hemorragia. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ahí se abre el sistema. Pero por esencia debe ser un sistema de qué tipo entonces? Cerrado. Este sistema está compuesto por varios conductos, se llaman arterias, venas y linfáticos que lo vamos a ver aparte. ¿Queda claro lo que oigo? Pero no divido. Y tiene una bomba al centro que es aspirante e impelente, o sea, toma líquido y lo expulsa. ¿Queda claro lo que oigo? Y esta bomba, como les decía, recuerden que es un músculo estriado involuntario. ¿Se acuerdan que hay estriado voluntario, no? Que sería el esquelético. Y esto es lo que hace el corazón. Miren, es súper importante. ¿Genera presión sanguínea, sí o no? La presión es cuando la sangre golpea con las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Dirige la sangre, sí, porque las arterias van por un lado y las venas van para otro. No puede haber flujo inverso. En patología puede pasar. Dice, asegura el flujo sanguíneo en una dirección, que es como lo mismo que la otra, ¿cierto? Y después regula el aporte de sangre al organismo, lo cual es relevante. Alteraciones cardíacas pueden disminuir la cantidad de sangre y con eso obtener, por ejemplo, problemas renales o hepáticos. ¿Queda claro? Ahora, esta imagen es crucial, cabrón. Aquí me van a empezar a mirar y de aquí en adelante, compadre, usted no pierda nada porque esto se lo voy a preguntar y le voy a dar vuelta en la cátedra. ¿Estamos? Primero que nada, el corazón, y escúchenme, está en la cavidad torácica. Voy a empezar súper general. ¿Eso lo tenemos claro? Y está entre los pulmones. Entre los pulmones. Y ese espacio que hay entre los pulmones se llama mediastino. Por lo tanto, el corazón está en el mediastino. ¿Queda claro? ¿Dónde en el mediastino? Y quiero que vean aquí, el perro que me interesa. Del tercer al séptimo espacio intercostal. ¿Queda claro? Pero fíjense una cosa, que es un espacio de mediastino para adelante y un espacio de mediastino para atrás, ¿no? Por eso nos dice, este es el mediastino anterior, el medio y el posterior. O sea, el corazón está en el mediastino medio, entre el tercer y séptimo espacio intercostal. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Que si lo miraran acá, ¿se entiende esa imagen o no? ¿Estamos? Es lo mismo, pero con el corazón así. ¿Estamos claritos, sí o no? Pero si ustedes miraran, fíjense, me devuelvo a la primera imagen, queda claro hasta el momento lo que es mediastino, ¿no? Fíjense un detalle. Miren, el corazón está encima del esternón, ¿cierto? Pero te das cuenta que lo toca, ¿no? ¿Se dan cuenta de ese detalle o no? Lo toca, lo debe tocar. En normalidad. ¿Estamos claros, sí o no? Ok. Miren bien porque aquí se va a ir complicando el cuento. Pero esta imagen es crucial. A ver, esta primera. Lo primero que quiero que vean, voy a hablar de este corazón, me da lo mismo. El corazón va de lado, no es el corazón como está encachado, como piensa la gente, tú y yo y todas esas tonteras, sino que el corazón es un órgano como mi mano, medio chato, ¿se entiende lo que oye, no? Y el corazón va así, miren todas las imágenes, va oblicuo, no va así parado, ¿se entiende lo que oye, no? El mediastino, ¿cuánto? Medio, tercera, séptimo espacio intercostal, tocando el esternón, ¿o no? Sí. Tocándolo. Pero hace esto, quiero que vean bien porque esto es cosa que tienen que saber. Está desviado en 3/5 partes al lado izquierdo. Queda claro como haya hecho. Gracias. En 3/5 partes, ¿a dónde? Al lado izquierdo. Por eso cuando tú quieres escultar a un perro, o un gato, o un caballo, ¿para dónde te vas? Al lado izquierdo, según la válvula que lo van a aprender después en fisio. ¿Queda clarito? Eso es súper importante. Por eso esta imagen, si ustedes miran bien, fíjense, eso es por el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El corazón está desviado para acá. Ahora, porque por el lado derecho, no sé si entienden que el corazón se ve como más lejos para allá, ¿no? Porque está desviado para el lado izquierdo. Ahora, este esquema es fundamental. Algunas cosas que tenéis que saber de antemano. Todo lo que entra al corazón es vena. ¿Queda claro, chiquillo, no? Todo lo que entra al corazón es vena. Y si algo entra al corazón, va a entrar por las aurículas. Por favor, cosa que tenéis que establecer ya.
todo lo que entra al corazón es vena, y si entra algo al corazón es por las aurículas, que son estas cavidades que hay acá arriba, ¿ya? Lo otro, todo lo que sale del corazón es arteria. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Todo lo que sale es arteria, por nómina. Y lo otro, no van a hablar nunca más de sangre arterial o venosa. ¿Han cachado que en el colegio hablan de eso? No, es un error. Va a hablar de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Esas son 4 premisas, viejo, que tenéis que manejarte o no entender nada. Parto. El corazón, entonces, ¿dónde está, cabrón? El intestino medio. Oblicuo, miren todo, dorso ventral, cráneo caudal. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Pero desvía un chinquitas partes hacia aquel lado. Y por eso que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. ¿Se entiende por qué o no? Porque lo que le quita de espacio o de pulmón este corazón cuando se desvía para acá, lo compensa el derecho. ¿Se entiende eso, sí o no? Todos los pulmones derechos son más grandes. ¿En qué especie? Todas. ¿Estamos claros, sí o no? 2 detalles, miren acá todo. Cuando yo veo un corazón, yo veo que tiene estas cavidades que se llaman aurículas y abajo ventrículos. Me doy cuenta que las cavidades, las aurículas y los ventrículos están separadas por un tabique, ¿lo ven o no? Que aquí se llama interauricular y acá se llama ¿cuánto? Interventricular, que no se comunican entre ellos. ¿Queda claro, sí o no? Salvo que yo después voy a decir. Veo también, y quiero que vean porque esto es muy notorio, después lo vamos a ver, que el corazón tiene un borde craneal convexo, ¿lo ven o no? Y un borde caudal más bien rectilíneo, ¿se nota o no? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Todo lo que es para adelante, miren para acá, todo lo que es para adelante se considera derecho. Me explico. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y lo que es para atrás es izquierdo. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Queda claro? Pero además, todo lo que es para adelante, todo lo que es para adelante es derecho, es desoxigenado. En castellano significa que toda la sangre que se mueve por la aurícula del ventrículo derecho, ¿qué tipo es? Tiene que ser desoxigenada. Y la que se mueve por el lado izquierdo es oxigenado. Los autores a veces hablan de corazón derecho e izquierdo. El corazón es uno. Pero para decir claramente que hay sangre oxigenada por un lado y desoxigenada por el otro. ¿Queda claro? Pero reitero, esto es convexo para adelante y esto es más bien rectilíneo. Miren acá. Miren acá para que no pierdan su tiempo ni el mío. ¿Qué es esto? ¿Derecho o izquierdo? Por lo tanto, ¿qué aurícula es esa? ¿Y el que ventrículo? Y esto es izquierdo, ¿sí o no? O sea, así se ve. Por eso te decía que el borde anterior es convexo y este no. ¿Se nota esa diferencia, no? Sí. Al ojo, o sea, no tenéis mucho que entrar ahí a detallar. A ver, miren acá. Miren acá. Acá adelante. Entonces teníamos esta cuestión. ¿Qué aurícula era esa? ¿Qué sangre hay ahí? ¿Y aquí? ¿Y está para adelante o para atrás? Para adelante. Es que eso tenéis que tenerlo claro porque cuando uno oculta, sabe que ventrículo está ocultando que aurícula, ¿se entiende? Después lo van a aprender por la posición del corazón. Eso lo tenéis que tener clarísimo. Ahora bien, también los autores por nómina siempre ponen las arterias rojas y las venas azules. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Por nómina. Y vaya a haber algunas cosas que aquí van a tener una incongruencia, pero en este caso quiero que lo vean. En este esquema pusieron en rojo donde hay sangre oxigenada y en azul donde hay sangre desoxigenada, para explicar ciertas cosas. Voy a hacer un recorrido y así paso esto para que ustedes lo entiendan. Yo sé, después lo vamos a complicar más, que a la aurícula derecha entran 2 grandes venas. ¿Las venas, hoyito ahí o no? 2 grandes venas que se llaman venas cavas. ¿Estamos de acuerdo? Las venas cavas traen sangre, miren para acá, de todo lo que es los brazos y la cabeza, y todo lo que es parte de tórax, abdomen y patas. ¿Queda claro, sí o no? ¿Estamos? Estas venas cavas, ¿qué sangre traen? Desoxigenada. Por lo tanto, ¿dónde deben llegar? No, ¿a dónde llega? Si algo llega al corazón, ¿dónde debe llegar? No puede llegar al ventrículo, sino es patológico. ¿Estamos? ¿A qué aurícula llega entonces? Derecha. ¿Qué sangre? Es que después eso, si no sabéis lo normal, lo patológico no lo vais a saber. Y así es. ¿Estamos claros? Esa sangre que llegó acá, miren por favor, porque aquí se va a ir complicando, se comunica con la aurícula
izquierda, no debe, salvo una excepción que soy yo, ¿estamos? Esa sangre, miren lo que voy a decir, no es lo que la gente cree. Hay cachado que hay un concepto, no sé, errado, que se lleva la sangre aquí, se llena la aurícula, se contrae la aurícula y baja. ¿Hay cachado eso? Eso es mentira. ¿Estamos? Eso es tollo. Es que en el colegio eso le dicen así, eso es mentira. La sangre llega y la mayor parte de la sangre, para no decir casi todo, baja por gravedad. ¿Se entiende lo que oye, no? Porque aquí literalmente, y lo voy a explicar así, en el libro se dice distinto, hay un hoyo. Literalmente la sangre llega, hay un hoyo aquí que se llama orificio auriculoventricular, derecho o izquierdo, ¿se entiende? Y la sangre empieza a ser baja. ¿Queda claro lo que oye, no? Y por lo tanto esta sangre que hay en la aurícula derecha, mayoritariamente ¿a dónde va cayendo? ¿Qué tipo de sangre hay aquí? Todavía hay desoxigenado, porque estamos hablando de desoxigenado. Después de ir complicando esto, se contraen los ventrículos. La contracción se llama sístole y la relajación, ¿cuánto? Diástole. La sangre va a salir por esto. Miren acá, porque aquí empieza el cuento. Los vasos que salen del corazón, ¿qué son? Son arterias. Esto que sale aquí, esto, se llama tronco arterial pulmonar. ¿Por qué tronco? Porque salen dos ramas, que son las arterias pulmonares. ¿Se entiende, cabrón, la diferencia o no? Hay libros que hablan de la arteria acá. Esto es un error. Este es el tronco arterial pulmonar, del cual salen, ¿qué cosa? Las... ¿Pero qué sangre lleva el tronco arterial pulmonar? Y las arterias pulmonares desoxigenadas, y son arterias. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Me cachan eso? Pegado que te va a preguntar qué sangre llevan, tenéis que saberlo, porque esto es patológico, puede ser. Pero esta es normalidad del tronco arterial que viene, ¿a dónde viene? ¿De dónde nace el tronco arterial pulmonar? Derecho. ¿De qué ventrículo? Derecho. Trata de mirar para acá, si no, el lunes lo voy a hacer parir. ¿Queda claro? No, porque esto te voy a preguntar al callo. O sea, si te lo paso al callo, te voy a preguntar al callo, te lo voy a preguntar. ¿Les queda claro el punto, no? Porque lo tenéis que saber. Este tronco arterial pulmonar, a las claras, miren para acá, cabrón. Aquí lo único que tenéis que hacer, ¿sabéis qué? Es mirar el monito, güey. No tenéis nada que pensar. ¿Se entiende el punto, no? Veis que sale de aquí la sangre y para acá. Esto que no sé, que me pelota, que nunca observan, anotan y no cachan nada. Y de aquí sale esto, las dos arterias, ¿cuánto? Pulmonares, que siguen llevando sangre desoxigenada, pero son arterias. ¿Se entiende lo que veo, no? Y las arterias, ¿dónde llegan? A los pulmones. Y ahí hay un fenómeno que se llama hematosis. ¿Han escuchado eso, sí o no? Sí. La hematosis no es más que el intercambio de gases. Y ahí, ¿qué pasa con la sangre? Se oxigena. Aumenta la presión parcial de oxígeno. ¿Cachai? Porque siempre queda un poquito de CO2. ¿Estamos? Y esa sangre oxigenada, ¿se entiende? Vuelve. ¿Pero a qué aurícula debe volver? A la izquierda. Para entrar por medio de las venas. Porque todo lo que entra, ¿qué cosa es? Venas. Y las venas pulmonares, aquí pusieron dos, pero son como 5, 6, 7, ¿se entiende lo que no? Vienen con sangre oxigenada. ¿Queda claro por qué o no? Sí. ¿Pero dónde van? A la aurícula izquierda. Porque todo lo oxigenado circula ¿por dónde? Por lo izquierdo, que es lo que está atrás, ¿o no? Esa sangre que va llegando a la aurícula izquierda, por medio de las venas pulmonares que vienen de los pulmones, obviamente, ¿estamos claros? Baja mayoritariamente por gravedad. ¿Se acuerdan que les decía? Se llena el ventrículo izquierdo. Después de entrar a complicar esto, se contrae, y sale por un gran paso que sale del ventrículo izquierdo, eso estoy diciendo, ¿no? Que se llama la aorta. ¿Han escuchado, no? Sí. Y todas las aortas cuando nacen hacen un arco. Esto se llama arco o callado aórtico. ¿Se entiende lo que oye, no? El arco, el callado aórtico, y de ahí se distribuye la sangre para la cabeza, las patas, para el abdomen, la cabeza y las manos, y para atrás el abdomen, las patas, el hígado, el vaso. ¿Queda claro lo que oye, no? Esa sangre queda para todos estos órganos y entrega su oxígeno. ¿Se entiende lo que oye, no? Y una vez que entrega el oxígeno viene de vuelta por una cachada de venas hasta que finalmente forman las venas cavas que van a desembocar ¿dónde? A la aurícula derecha. ¿Se entiende lo que es, no? Es el circuito que hace la sangre. Y este circuito debe ser cerrado. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Esto es la normalidad. Así debe funcionar este cuento. ¿Estamos? Ahora, miren los detalles. Claramente, la sangre que sale del ventrículo derecho, o sea que va al tronco arterial pulmonar y los pulmones por las arterias pulmonares, ¿sí o no? Despierta, flaca. Gracias. Si no, voy a ir un chachazo para allá para que despertéis.
esa sangre sale, mira lo que voy a decir, sale del ventrículo derecho a los pulmones que están al lado, ¿sí o no? Por eso se llama circulación menor o pulmonar, la que nace del ventrículo derecho. ¿Y por qué menor? Porque la distancia que recorre es muy poca, está al lado, ¿se entiende lo que digo, no? Pero la sangre que sale del ventrículo izquierdo, que sale por la aorta, ¿se acuerdan o no? Forma la circulación mayor o sistémica. Mayor porque va todo el cuerpo, ¿se entiende lo que digo, no? Va del corazón a la punta de la oreja de la jirafa, para nutrir, por eso se llama mayor. Y sistémica porque va todo el sistema. ¿Queda claro lo que voy o no? Eso quiere decir que ¿cuál de los dos ventrículos tiene que hacer más fuerza? El izquierdo. Por eso si tú mirás y esto es sutil, ves que el miocardio es la parte muscular de un corazón, del ventrículo izquierdo, es más grueso que el del ventrículo derecho, ¿sí o no? Debe ser más grueso. ¿Estamos de acuerdo? La relación la van a aprender más adelante, pero el ventrículo izquierdo debe, su pared, ¿queda claro? Debe ser más grueso. ¿Queda claro, sí o no? Eso debe ser, es una adaptación absolutamente normal. Esto es el mediastino, que era el mediastino, el espacio entre los pulmones. Y aquí no se ve bien, no sé por qué, pero ahí no sé si, ahí está el pulmón, los pulmones, y ahí en medio de los dos pulmones está el corazón. Del tercer al séptimo espacio intercostal, mediastino medio, ¿sí o no? ¿Estamos? Ya más claro eso de echarle agua, ¿no? Mediastino. ¿Estamos? Ahora, esto es la gran diferencia que te decía, es el tabique interventricular, ¿se acuerdan o no? Pero esta es la pared del ventrículo derecho, perdón, izquierdo, circulación mayor, ¿sí o no? Y esta es la pared del ventrículo derecho, circulación menor o pulmonar o mayor o sistémica. ¿Se entiende la diferencia de tamaño, no? ¿Debe ser así? Sí. Por supuesto que debe ser así. Porque ya saben por qué, uno lleva todo el cuerpo, debe de ser mucha presión. Es más, pero acá también se ve esto. Miren para acá. Esta imagen es izquierda. Y sé que es izquierdo y este es derecho. ¿Se entiende por qué o no? Para allá está la cabeza, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahora, en esta parte izquierda, ahí está el corazón, ¿lo ven o no? Así se ve. Pero por el lado derecho, perdón, así se ve. Pero por el lado izquierdo se ve así, se ve mucho más. ¿Cuál es la razón? Porque está desviado entre estas partes al lado izquierdo. Si tienen perro o gato, podemos agarrar a los chiquititos y ocultar. Tú con las manos puedes sentir por el lado izquierdo el corazón y se siente el golpe clarito. ¿Estamos claros? Y por lo tanto ahí tú podías ocultar así todo el cuento. Y después, con más expertise, vaya a cachar lo que estás ocultando. Lo que sí que tenéis que tener claro que ¿qué ventrículo es este? No, este es el derecho, si la cabeza está para allá. Y este, el izquierdo, este es el diafragma, para adelante y para atrás. ¿Se entiende que después lo aprendí fácil? Y acá, fíjense, esto es súper fácil, aquí voy a empezar a complicarlo. ¿Qué ventrículo era este? ¿Y este? ¿Qué cara es esta? Porque esto es así, ¿cierto? Y si va como mi mano, ¿tiene cuántas caras? Dos. Lo acaban de ver, ¿eh? ¿Para dónde está la cabeza aquí del perro? Para acá. ¿Para allá? ¿Sí o no? Porque para adelante era convexo, ¿cierto? Si está para allá en la cabeza del perro, ¿qué cara es esta? Derecha, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y de hecho este, acá, en el mismo corazón, pero la cabeza está para acá, te das cuenta para acá, ¿qué cara estáis viendo? Izquierda. ¿Se entiende lo que ve, no? Eso estáis viendo. ¿Qué te estoy diciendo yo? Lo que te estoy diciendo es que por ambas caras se ven los dos ventrículos, ¿sí o no? ¿Ven eso, no? Porque no es el ventrículo derecho ni el izquierdo. El derecho adelante, el izquierdo atrás, ¿se entiende? Y se ve por ambas caras. ¿Se entiende eso, sí o no? Por eso, y fíjense que entre ambas caras, entre ambos ventrículos, hay un surco vascular, ¿lo ven o no? ¿Se ve el surco vascular? ¿Qué significa vascular? Que lleva sangre, sangre. Y este surco vascular, ¿qué cara es esta? Derecho, ¿no? Miren cómo se llama, interventricular derecho. ¿Se entiende por qué interventricular o no? ¿Por qué? Porque está entre los ventrículos. ¿Se entiende lo fácil? Y si miráis el lado izquierdo, la cara izquierda, ¿qué surco interventricular es este? Este es el izquierdo. Estos surcos son súper importantes por esto. Miren para acá. Aquí hay una arteria
Primero el concepto, después lo estamos. Una arteria que cuando va bajando la arteria, la vaso sanguíneo para adelante, para así. ¿Se entiende lo que oye, no? Por lo tanto, estos surcos irrigan, ¿cachai? Al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Pero por la cara, ¿qué cara está? Derecha. Y este surco irriga, hace lo mismo. Irriga los dos ventrículos, pero por la cara, ¿cuánto? Se entiende que los corazones, ¿cuántos surcos vasculares deben tener a lo menos? Dos, uno a cada lado. Porque reitero, cabros, nutren a los ventrículos, pero por la cara derecha y por la cara izquierda. ¿Queda claro, sí o no? Por si acaso. Ahora, esta parte del corazón, ¿se acuerdan la que tocaba el esternón o no? Se llama la punta o el ápex. ¿Queda claro? ¿Queda claro que todo está en la masa ventricular o no? ¿Sí o no? Y queda claro que esto que hay acá, miren acá, hay como una grasita acá arriba, ¿se nota o no? Le pusieron surco coronario porque es como si fuera una corona de grasa de los ventrículos, ¿se entiende el cuento? Y todo esto que está acá arriba, todo esto, miren, se llama la base del corazón. Está el ápex, surco coronario y la base. La base va para arriba, ¿se entiende lo que oyen? ¿Estamos claros en eso, sí o no? ¿Qué borde es este? Derecha. No, ¿qué borde? Craneal. Craneal, y este es el borde. Caudal. Claro, que este borde craneal sea la parte anterior del ventrículo derecho y otro cuento. ¿Se entiende lo que oyen? ¿Ok? Ahora miren acá, porque acá va a empezar a quedar la grande, viejo. Y va a empezar a quedar la grande, porque así yo voy a hacer. ¿Qué cara dijimos que era esta? Derecha. Derecha, ¿cierto? ¿Qué ventrículo era este? El derecho. ¿Qué aurícula es esa? Derecha. Tiene que ser derecha, porque lo que está para adelante es así de siempre, no tenéis que entrar a pensar mucho. Ahora, yo sé que aquí se ve pero horrible, pero así cuando veréis que estos dos tubos, los buenos, ¿no? ¿Venas ordinarias? Son las venas cavas. Porque las venas cavas, ¿a dónde llegan? El ventrículo derecho. No, A la aurícula porque nada derecha. entra a los ventrículos. ¿A dónde llega todo? A la aurícula derecha. Esas son las venas cavas. Ojo, aquí voy a ir metiendo los vasos sanguíneos al tiro. Y ya van a cachar para dónde voy. Miren esto, porque eso es lo que uno le pena cuando se mete a operar tórax, que es un cacho, entre medias. Cuando uno mira un corazón por el lado derecho, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Uno mira, miren, la aurícula derecha. La aurícula, perdón, ventrículo derecho. Ventrículo, el ápex, el surco coronario, la base. Pero al ver la aurícula derecha, porque la izquierda estaría por acá, ¿sí o no? Al ver la aurícula derecha, ¿qué debo ver yo inmediatamente? Las dos venas, que son las que ya llevan sangre, ¿de qué tipo? Desoxigenada a la aurícula derecha, ¿sí o no? Si voy a otra imagen, aquí lo voy a marear, sin saber leer ni escribir, sé que estas son las venas cavas, ¿se ven o no? ¿Y las venas cavas a dónde llegan? A la aurícula derecha. ¿Queda claro, sí o no? Llegan a la aurícula derecha. Y que si yo miro el esquema, y aquí es donde tiene que empezar esto es el diafragma, ¿sí o no? Que es el límite de atrás de la cavidad torácica. Miren acá. Este es el corazón. Esto es convexo para adelante, rectilíneo para atrás. ¿Coincide, sí o no? Sí. Ok. Acá está la aurícula derecha. ¿Se ve esa, sí o no? Sí. Pero que llega a la aurícula derecha, una vena cava. ¿Qué vena cava es esa? Craneal caudal. Caudal. ¿Y la vena cava cuánto? Craneal. Craneal. Y una de las afluentes de la vena cava es esta, que todas las tenemos acá, las yugulares. ¿Se acuerdan las yugulares externas, no? Sí. Es un afluente de la vena cava. Por lo tanto, si usted abre una cavidad torácica por el lado derecho, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Vaya a ver los ventrículos derecho e izquierdo, la aurícula derecha, pero que vaya a tener que estar mirando las venas cavas. Esto es derecho. ¿Ven las venas cavas, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y ahí está, por lo tanto, la aurícula, ¿cuánto? Derecha. Derecha. Eso es lo que tú tenés que ver. ¿Queda claro lo que voy a ver? Ok. ¿Queda clarito? Sí. Ya, ok. Antes de volver acá. Sí, miren. Este es un corazón de caballo. Pero, ¿qué ventrículo es ese? Derecho. ¿Y ese qué aurícula es? Derecho. ¿Qué surco? Interventricular, ¿cuánto? ¿Derecho, izquierdo? Derecho. Derecho, surco coronario. Y nunca han visto caballo. Pero es lo mismo, no sé si me entienden lo que oigo. Ahora, acá sigo, me salté unas cositas, después vuelvo ahí. Lo que estoy viendo, fíjense, en una imagen parecía que vimos hace rato, ¿sí o no? Pero esto es de chanchos. ¿Qué cara es esta? Izquierda. Y por eso se ve tanto el corazón, ¿sí o no? Miren la imagen.
porque esto lo vamos a tener que ver después. El bofe es de los pulmones. Aquí está el diafragma, ¿sí o no? Aquí se ve el esternón, eso es la punta del corazón, ¿sí o no? Y se alcanza a perfilar que es convexo más adelante, ¿sí o no? Sí. Se ve que eso es ventrículo derecho, este es el izquierdo, y se alcanza a ver el surco, ¿no? Vascular, ¿sí o no? Ahora, pero aquí hay algo mentiroso y algo real. El corazón no está como esto pilucho. No, el corazón de hecho cuando tú te metías al tórax no está descubierto, está cubierto por una bolsa. Después veo esto, ¿eh? Por una bolsa que se llama pericardio. ¿Ven la bolsa, sí o no? Que sale de la base. ¿Se acuerdan cuál es la base del corazón o no? Lo que está arriba. Eso es lo que uno ve. Esto es el saco pericárdico. Tú entras al tórax y tú no ves el corazón. Tú ves una bolsa y adentro notáis el corazón que se está moviendo. ¿Queda claro, sí o no? Acá lo que se hizo, miren para acá por favor, porque después empiezo a hablar de esto y no tienen idea de lo que están hablando. Este es el corazón con todo el saco pericárdico, que tiene alta grasa, que se limpió, se abrió y se abrió, se le levantó el vestido, como quien dice. ¿Queda claro? Pero la imagen que viene, que es real, miren, los dedos son, ¿ah? Este es un corazón, ahí está la base, ¿se entiende, chiquillos, sí o no? Esto es el pericardio. Se abrió el pericardio, ¿se entiende lo que voy, no? Pasa rápido. Se abrió el saco pericárdico, ¿se entiende el concepto, sí o no? Sí. Y lo que yo estoy viendo adentro es la cavidad pericárdica, ¿se entiende cuál es la cavidad o no? El espacio que hay adentro. ¿Queda clarito, sí o no? Y quiero que miren los conceptos. Y yo veo que eso se ve lubricado, ¿no? Como aceitado, ¿sí o no? No lleno, lleno es patológico. Y está lubricado por un líquido que se llama líquido, ¿cuánto? Pericárdico. En castellano, la cavidad pericárdica, ¿tiene líquido pericárdico? Sí. Debe tener. ¿Queda claro? Pero el pericardio requiere un análisis un poquito más fino. Quiero que lo vean acá. Esto, miren, esto lo podéis pillar en cualquier lado, pero que te lo expliquen en otro cuento. ¿Estamos? ¿Están haciendo histología? Sí. Ya. ¿Saben lo que es una serosa ya? Ya vieron los epitelios, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? La cosa es que libera mucina al sistema. Yo no pregunté lo que libera, pregunté qué es. Una lámpara. El recubrimiento, ¿de qué tipo? Bueno, todo lo que saben no me interesa. Tienen que saber esto. Una serosa, de aquí en adelante para ti, son dos cosas. Lo primero, una serosa es la seda más pulenta del mundo. La más pulenta. La más fina de todas las sedas del mundo, para ti es una serosa. ¿Te quedó claro? En biología. Ya cachai por dónde voy. Y además las serosas producen el aceite más fino del mundo. O sea, el lubricante más fino del mundo. ¿Queda claro lo que voy o no? Miren para acá. Ahora, a ver, tenéis que cachar una cosa. La seda. ¿Han tocado una seda alguna vez o no? ¿Tocado una seda alguna vez en la mano o no? Una seda tiene un coeficiente de roce alto o bajo. Bajo. Y si es la más pulenta del mundo, quiere no tener coeficiente roce. ¿Se entiende? Estos roces. ¿Cachai? Cuando tienen poco coeficiente, quiere decir que las membranas se desplazan harto o poco. Claro, ¿se entiende el concepto que quiero que les quede, sí o no? Por eso hablo de eso. Ahora, yo sé que, miren para acá porque aquí se va a complicar. El pericardio por definición es una fibro serosa. Esto, ¿ven esto? Esto es fibroso, ¿vale? ¿Se rompe? No. ¿Pero se mueve? Sí. Pero es fibroso. ¿Es resistente o no? ¿Sí o no? Pero se mueve. ¿Se entiende el concepto que estoy tratando que les quede? Algo fibroso no es duro como palo. ¿Queda clarito eso, sí o no? Cuando yo miro un pericardio, y vuelvo acá, cuando yo miro el pericardio acá, yo estoy viendo por fuera que es fibroso. ¿Queda claro lo que oyo, no? Y por dentro que estoy viendo que es seroso. Porque tú miras una membrana, pero en realidad ¿cuántas son? Dos. Fibro serosa. El pericardio por definición es fibro seroso. ¿Para dónde está lo fibroso? Para afuera y lo seroso por dentro. Ahora, esta imagen quiero que la vean. Porque aquí te lo voy a tirar. Me llama la atención, aquí en el esquema, todos miren, la línea discontinua, ¿la ven o no? Es serosa. Pero ¿cachai que tenéis línea discontinua por este lado y por este lado, sí o no? Esas líneas discontinuas que hay rodeando el corazón son las pleuras. ¿Y quién tiene las pleuras? Los pulmones. ¿Se entiende lo que veo, no? Porque ¿a dónde está el corazón?
entre los pulmones, en el mediastino medio. Y los pulmones tienen pleuras. Y las pleuras, ¿qué son? Las serosas que rodean a los pulmones. ¿Se entiende lo que no? Y es lógico, ¿no? Si tenía un órgano que se contrae entre medio, ¿qué quería disminuir? El roce, por razones obvias, ¿sí o no? Ahora miren, pero esto, y aquí tienen que ver, la fibroserosa es esto. ¿Ven eso oscuro? ¿Eso plomo, sí o no? ¿Lo ven o no? Sí. Ya, eso para ti es fibroso, esto blanco, ¿se acuerdan del delantal o no? Y por dentro, ¿ven esa discontinua? Es seroso, por lo tanto esto que hay aquí, esto, eso es el pericardio, es una fibro serosa. ¿Queda claro eso, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Lamentablemente quiero que vean acá, a esta serosa, quiero que vean para que entiendan un concepto. Acá está la base del corazón, ¿se acuerdan que está para arriba, no? Si ustedes miran, esta serosa, que después le vamos a poner nombre, cuando llega a la base, se desprende, ¿no? Y se pega al corazón. La pregunta es la siguiente: esta serosa que hay aquí, pegada al miocardio, ¿es pericardio? ¿Sí o no? Sí. No, porque por definición, ¿qué cosa es el pericardio? ¿Qué cosa es el pericardio? Se lo he dicho 3 veces. ¿Qué cosa es? Fibroserosa. Es una fibro serosa, no es una serosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? El pericardio es esto, no esto. Independiente, miren para acá, que la serosa del pericardio se refleje en la base y se pegue al músculo del corazón, ahí deja de ser, ¿qué cosa? Pericardio, porque el pericardio es una fibro serosa. Esto es una serosa nomás, ¿sí o no? Ahora, ojo, esta serosa es esta misma, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero hay una diferencia. Acá, como está formando parte del pericardio, se llama serosa parietal. ¿Se entiende por qué o no? Y acá, como está pegada al corazón, se llama serosa visceral. ¿Estamos de acuerdo o no? Y la serosa visceral también se llama epicardio. En castellano, miren para acá, para que lo entiendan en un esquema claro. Esta membrana es pericardio, ¿sí o no? Sí. Esta es la fibrosa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Por dentro es la serosa parietal. Pero cuando se pega al corazón, esa no es pericardio, eso es la serosa visceral o epicardio. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo entienden o no? Sí. Miren para acá, cabrón, si esto es de esquema. Si te lo voy a aprender de memoria, vaya a sacarte un 1, pues no vas a entender nada. Aquí hay que verlo. Ahora, cabrón, miren, me comentan la estupidez de aprender de memoria, porque no va a tener idea. Y lo voy a hacer para ir aquí. Sino aquí en clínica. ¿Me entienden lo que hoy, no? Porque lo tenéis que manejar. Y además lo único que tenéis que hacer, insisto, aprendan. Tenéis que mirar, si no tenéis que entender nada. Mirar esto y listo. Voy a hacer de nuevo, última vez, y miren, porque si no van a entrar a chorear. Miren para que entiendan. ¿Esta serosa y esta son las mismas, sí o no? Sí. Sí. Que de hecho, ¿sí o no? Se reflejan arriba. ¿Por qué se reflejan? Porque son la misma. Sí. Por lo tanto, esta igual a esta, es un reflejo. ¿Se entiende lo que ven? Pero esta está pegada a una serosa, perdón, está pegada, esta serosa, ¿está pegada a un órgano o está pegada a la fibrosa? Al corazón. Por lo tanto, se llama serosa visceral o epicardio. Pero esta se llama serosa parietal. Si yo te hablo de serosa parietal, ¿de qué te estoy hablando? Del pericardio. ¿Sí o no? Al tiro. ¿Se entiende eso, sí o no? Y de hecho, vuelvo atrás de nuevo. De hecho, ¿qué cosa es el pericardio? ¿Qué parte? Fibrosa. La fibrosa. Y fíjense que eso es más oscuro que esto que es más brillante. ¿Se dan cuenta, no? Porque esa, ¿qué cosa es? La cerosa. ¿Serosa cuánto? Parietal. Y la que está acá pega, que esta misma que se reflejó, ¿se entiende lo que veo, no? ¿Qué serosa es? Visceral. O epicardio. ¿Estamos? Eso es. Y el espacio que queda, y aquí se complica, el espacio que queda entre la serosa parietal y el epicardio, ese espacio se llama cavidad pericárdica. ¿La cavidad pericárdica tiene líquido pericárdico? Sí. ¿Quién lo produce? Las mismas serosas. ¿Queda claro, sí o no? Y el líquido pericárdico, quiero que les quede muy claro para que no anden parando el dedo, ¿eh? Lubrica la cavidad, no la llena. ¿Se entiende la diferencia, no? En los libros dice llena la cavidad pericárdica. Eso es un concepto malo. Porque si está llena, tiene un problema cardíaco serio. ¿Se entiende lo que obvio, no? O tenía una pericarditis, viejo, que te va a matar.
¿Queda claro el punto? Y ahí tenéis que sacar líquido, ya lo van a ver eso más adelante. Eso es el cuento. Ahora bien, el pericardio, quiero que vean esta imagen, el pericardio rodea este corazón y por eso cuando insisto te metía un corazón, lo veis rodeado. Ahora, miren lo que voy a decir, un caballo, cuando ve el transistor ventricular en carrera, ¿se entiende lo que estoy hablando, no? Saca 9 litros de sangre del corazón en sístole ventricular. Es decir, 3 Coca-Cola de 3 litros. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? ¿Cachan el volumen del líquido que sale o no? 3 Coca-Cola de 3 litros. Ahora, si sale ese volumen, la presión es grande, ¿no? Sí. Por lo tanto, el corazón tiende a moverse tanto que haría la grande, me explico. Literalmente el corazón se movería como una manguera bombero, la punta, ¿cachai? Que no la agarran. Haría para todos lados esto. ¿Se entiende por qué o no? Porque la presión es muy grande. El corazón, y eso no pasa, porque si el corazón hiciera esto ancho, primero lesiona los pulmones, eso lo tenéis claro, ¿sí o no? Puede cortar las arterias, las venas, los nervios que pasan por ahí, o sea, queda la grande. Eso no sucede. Y no sucede porque el corazón, mira lo que voy a decir, se ancla, se agarra al esternón y al diafragma. ¿El diafragma está adelante o atrás? Atrás. Que está atrás. ¿Y cómo se agarra? Miren para acá, por favor. Se agarra así. Miren todos. No noten. Miren. La parte fibrosa del pericardio, ¿se acuerdan que la queda por fuera, no? Sí. A nivel de todo el esternón se engruesa. ¿Ven o no? Y se agarra el esternón. ¿Ves que se pega así o no? Sí. Y esa misma parte que se engruesa y se pega al esternón sigue para atrás, para atrás, para atrás y se pega ¿a quién? Al diafragma. Pero es la misma cuestión. Me explico. Formando 2 ligamentos. El primero, ¿se entiende el ligamento lo que significa, no? Sí. Ligar, unir. El primero se llama ligamento externo pericárdico. ¿Se entiende por qué externo pericárdico, no? Entre el esternón y el peri. Y el de atrás, que no es más que el mismo, que es la continuación, ¿se entiende lo que veo, no? Se llama freno pericárdico. ¿Por qué freno? Porque el diafragma en latín se llama frenus. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Externo pericárdico, freno pericárdico. Frenus. El diafragma en latín se llama ¿cuánto? Frenus. Tú no tenías el ligamento diafragmático pericárdico, aunque podría llamarse así. ¿Se entiende lo que veo? Ahora, la pregunta obvia. ¿El externo y el freno pericárdico son el mismo ligamento o son distintos? El mismo, pero cambia de nombre. Ahora, si uno mirara unos rayitos por acá, aquí, acá. Esto, ¿ven esto, no? Esta parte, esto es el externo pericárdico y el mismo para atrás pasa a ser el freno pericárdico. Estos sean rayos, ¿se entiende lo que ven? Por eso cuando el corazón, o cuando entra en carrera un caballo o un perro, si es lo mismo, es cosa de proporción, ¿se entiende lo que oye, no? El corazón late muy fuerte, pero siempre late en el mismo lugar, ¿se entiende lo que oye, no? Se te corta un ligamento de eso, drama. La otra. No, con eso me hasta todavía. Ahora, miren acá esto, para que empiecen a meterle color. La cabeza está para acá, ¿queda claro, sí o no? Allá está el diafragma, ventrículo, ¿qué ventrículo? Derecho. Ventrículo, Izquierdo. y ahí estaría La la aurícula derecha y la aurícula Aurícula izquierda. izquierda. Y aunque no me crean, ahí hay una de las venas cavas. ¿Las ven o no? Y se Una ve vena la cava otra. caudal y la otra craneal que se ve ahí. ¿La alcanzan a ver o no? Sí. Ya, así se ve, para que empiecen a el ojo al final. ¿Estamos claritos? Eso es un corazón normal. Así es feo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nada de tú y yo, esa tontera. Eso también es normal. ¿Qué cosa es esto? ¿Es así? No sé qué estoy viendo, me parece más gato. ¿Se ve la vena cava caudal o no? Sí. ¿Sí o no? Mira, ahí está marcado, mira, y aquí se ve la otra. Profesora, ¿y dónde estaría los ligamentos? Que están acá, el externo y el freno pericárdico. Porque freno, ¿qué significa en latín, cabrón? Diafragma. ¿Queda claro? Ahora, ¿se inflama el pericardio? Sí. Sí, porque eso se llama ¿cuánto? Pericarditis. Muchas causas pueden tener pericarditis, pero son graves. ¿Estamos? Y miren esta imagen. Esta imagen, si ustedes la miran bien, ¿qué ligamento está ahí? El externo pericárdico, que es el mismo que para atrás se llama freno pericárdico. ¿Estamos claros?
¿Sí o no? Ok, pero miren acá, quiero que miren esta imagen. ¿Qué decir eso? Esto es para afuera. Aquí no está el pericardio, ¿se entiende? Se sacó. Lo que quedó, ¿se acuerdan el epicardio, sí o no? Este es el epicardio, esa es la muscular, o sea, el miocardio. ¿Se entiende lo que es el miocardio, no? Y las cavidades del corazón, los ventrículos y la aurícula, ¿se entiende lo que estoy hablando por dentro, no? Las cavidades por dentro están tapizadas por una membrana serosa. Y de nuevo, que se llama endocardio. Y de nuevo es una tontera, que es la serosa, la seda más fina del mundo. ¿Y por qué es tan importante lo que le acabo de decir? Y este endocardio es relevante por esto, porque los factores de la coagulación, ¿dónde están, cabros? ¿Se entiende el factor de la coagulación o no? Los factores de la coagulación van en la sangre. Tú te cortás y se te coagula, ¿sí o no? Pero se coagula en la herida. ¿Querés que se coagule dentro de los vasos? No, pues se te va a ir a la cabeza y te va a producir un accidente vascular, ¿sí o no? Sí. El endocardio lo que hace es que toda la sangre que circula por dentro pasa de forma tal de que no activa los factores de la coagulación. ¿Se entiende, cabrón, sí o no? Y debe tener eso. ¿Me cachan porque dije hace rato de la seda más fina del mundo, sí o no? Porque disminuye la gran posibilidad de que haga coagulación intracardíaca. O porque o se te va un pulmón o se te va la cabeza. Y ustedes saben que eso es grave, ¿no? Un accidente vascular encefálico, ¿sí o no? Produce hasta la muerte. Pleno, produce. Y por eso el endocardio es una serosa que rodea las cavidades por dentro. ¿Estamos claros? Ok. Acá nuevamente, miren, para decir tercero, séptimo paso. ¿Se acuerdan que partí por ahí, sí o no? Desviado para aquel lado. Entre aquí estas partes, y ahí tenemos un perrito. Y el esquema más o menos el mismo. ¿Se dan cuenta, no? Es lo mismo. Ahí está el ápex. Obviamente aquí el animalito, el corazón lo tiene más arriba porque se murió. ¿Se entiende lo que ven? Pero así se ve. Ahora, una de las particularidades también, esta es la aurícula izquierda, ¿la ven o no? Pero ¿dónde está la aurícula derecha? Miren, gigante. En los perros y los gatos, en los carnívoros, siempre la aurícula izquierda es más chica. Es muy chica, al lado de la aurícula derecha, que es muy grande. ¿Pero tiene problemas? No. Porque yo les dije, la mayor parte de la sangre que llega al corazón, a la aurícula, baja los ventrículos por gravedad, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, en realidad, no hay problema. Ya está abajo. Porque si, ojo, algo que es una atrocidad. Si fuera el sistema como que tiene que llenarse la aurícula y de ahí bajar la sangre, sería terrible, ¿sí o no? Porque soñaría con poca sangre uno y otro con mucha. Pero eso no es así. ¿Se acuerdan que les dije? La mayoría baja, ¿por qué cosa? Por grave. Tal. Y aquí se empieza a poner pulenta la cosa. Esto es de humano, estoy de acuerdo. Pero quiero que vean. Páguense un poco esa cuestión, chiquillos, después la aprenden de nuevo. La aurícula derecha recibe sangre, por favor, sangre desoxigenada, de dos venas cava, ¿sí o no? Sí. Una vena cava craneal y una vena cava caudal. Esta sangre que llega a la aurícula derecha, mayoritariamente va a bajar el ventrículo derecho, ¿por qué? Por gravedad. Por gravedad. El 95%, si no más, de la sangre baja por gravedad. Miren lo que te voy a hacer. Estoy haciendo aquí. Llega un momento en que cuando aquí queda casi nada de sangre, la aurícula se contrae. ¿Y eso cómo se llama? Sístole auricular. ¿Queda claro? Pero ¿cómo son en los perros la aurícula derecha y la izquierda? ¿Y los gatos? Son iguales, ¿no? ¿Cuál es más chica? Y muy chica, sí, pero terriblemente chica, ¿se entiende? Pero no hay problema porque la mayoría de la sangre bajó por gravedad. ¿Queda claro? O sea, cuando hay sístole ventricular, auricular, la sangre que baja por esa presión es muy poca. Por lo tanto, no hay drama. Yo sé que aquí hay un orificio auriculoventricular. ¿Se acuerdan que les dije, no? En este caso, derecho. La sangre baja y se llena. Pero entre estas dos estructuras, en ese orificio auriculoventricular hay una válvula. ¿Sí o no? Que en este caso se llama tricúspide. Quiero que entiendan el concepto. Tricúspide. Es decir, que cuando el ventrículo, y miren esto abajo, cuando el ventrículo se llena, mayoritariamente, y miren la contracción, ¿qué contracción? Ventricular, el sístole ventricular, ¿qué hace la válvula tricúspide? Se cierra. Impide que la Se sangre cierra. ¿Y qué impide entonces? Que la sangre suba. ¿Se devuelva a dónde? A la aurícula derecha. O sea, la válvula tricúspide. Y si tú pensáis la bicúspide al lado, ¿sí o no? Porque esto pasa a la vez, impide el reflujo de sangre de los ventrículos a las... ¿Pero cuándo? En el sístole
ventricular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí o no? Sí. Durante el sístole ventricular. Esto lo tenéis que tener claro. Pero también durante el sístole ventricular pasa esto. Todos miren. Yo sé que en el ventrículo derecho sale la sangre por el tronco arterial pulmonar. ¿Sí o no? Sí. ¿Que lleva sangre de qué tipo, dijimos? Desoxigenada. Claro, que lleva a las arterias pulmonares, a los pulmones. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Sí. Y del ventrículo izquierdo sale la aorta, que lleva sangre a todo el cuerpo. ¿Sí o no? Al inicio del tronco pulmonar y el tronco aórtico, ¿se entiende lo que estoy hablando, sí o no? Hay unas válvulas que se llaman sigmoidea o semilunar pulmonar y sigmoidea o semilunar aórtica. O sea, son exactamente iguales. Me explico. Miren acá porque esto te lo voy a preguntar. Sí, compadre, lo tienen que saber. Cuando hay un sístole ventricular, ¿qué válvulas se cierran? La tricúspide y la bicúspide. ¿Pero cuáles se abren? Las sigmoideas, ¿sí o no? O sea, si esto se contrae, estas deben cerrarse. Pero estas a su vez, ¿qué tienen que hacer? Se abre. Abrirse. ¿Se entiende lo que veo, no? Así funciona. Tú sabéis que durante el sístole ventricular, mejor miren acá porque en la prueba la alternativa te voy a dar vuelta. Y si no entendí esto, no vayas a saber qué responder. ¿Les queda claro lo que oye, no? Porque esto no es memoria, esto es mirar la imagen y cacharlo. La memoria, porque las alternativas están hechas para que si no te sabéis bien esto, te tiene que ir mal. ¿Me entienden? Le va a ir bien al que lo entiende. Cuando hay un sístole ventricular, miren ahí, si no tenéis nada que anotar. Se contrae los ventrículos, se cierra la tricúspide y bicúspide. Debe cerrarse, ¿no? Sí. Porque si hubiera un reflujo, sería patológico, ¿o no? Sí. De hecho, tendría yo una valvulopatía, ¿sí o no? Sí. O sea, estaría enferma una válvula. Es decir, después lo voy a explicar. Ahora, pero a la vez se abre la sigmoidea pulmonar y aórtica, ¿sí o no? Sí. Ya, ok, pasó esa fase. Sístole ventricular. ¿Se entiende lo que veo, no? Y después viene la fase de diástole ventricular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, o sea, ¿qué hace? Se abre. llena Pero de- cuando abre, no, pero escúchenme, cuando se abren los ventrículos, hacen algo que no sale así en los libros, pero es así, ¿no? Hacen un chupón. Los ventrículos, porque miren, cuando se cierran, cuando se abren los ventrículos hay algo cuando se abre el ventrículo, ¿no? Por lo tanto están haciendo un chupón, un vacío, ¿se entiende? Pero ¿qué consiguen cuando hacen un vacío, ese chupón? Dos cosas. Que la sangre Estas válvulas baje. se cierran y estas se abren. ¿Se entiende lo que veo, no? Esa presión negativa que hacen, ese chupón, hace que las sigmoideas se cierren, pero la tricúspide y bicúspide, ¿qué cosa se abran? ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Por eso, fíjense lo que voy a decir. Esto ya lo voy a llevar ahora a una cosa clínica. Es tan importante, porque el corazón, después lo voy a ver, tiene ruidos cardíacos. El dum-drup, que lo voy a aprender después, dum-drup, y el segundo con dos partes, todo se acuerda. Pero si tú cuando escucháis un ruido, dum-drup, y de repente escucháis, ¿se entiende? Dentro del ruido es un soplo. ¿Han escuchado, no? Y el soplo generalmente se da a esto. Miren, si tú ocultáis y sentí el sístole ventricular, que unos pueden aprender a cachar que está ahí en el sístole ventricular, y sentí el soplo, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Tú sabés que un soplo o de la sigmoidea de la tricúspide o la bicúspide. ¿Por qué? Porque cuando hay un sístole ventricular, ¿cuáles deben cerrarse? Esto sí o no. Pero si hay un soplo, ¿qué significa? Que la sangre se... Por lo tanto, un sístole ventricular o es esta o es esta. ¿Sí o no? Pero si tenía un soplo en el diástole ventricular, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Cuando el ventrículo se relaja y sentí un soplo, ¿cuál válvula están fallando? La sigmoidea. O la sigmoidea pulmonar o la aórtica. ¿Se entiende por qué o no? Porque no debe volverse sangre. Y tú sabes el tiro. Tú ocultáis, te sentí el soplo sístole ventricular o tricúspide o bicúspide. Y ahí después hay otra forma de cacharlo. ¿Queda claro lo que voy o no? ¿Sí o no? Por eso tenéis que tener muy claro en qué fase de las contracciones cardíacas estáis. ¿Estáis en sístole o estáis en diástole ventricular? Porque de eso depende qué cosa, la apertura o el cierre de las válvulas. ¿Queda claro sí o no? Y se ocultan. De hecho, ese ruido cardíaco que ustedes sienten, dum, brum, dum, ¿hay cachado, no? En parte es por el cierre de las válvulas, que tú las sentís. Lo que pasa es que tú no sabís que estás escuchando eso, pero eso es. ¿Estamos claros? Ahora bien, yo dije que las aurículas se contraían o no. ¿Sí o no? No dije. Sí, dije que se contraen. Las paredes de las aurículas, independiente de cuál sea, tienen unos músculos muy gruesos en las paredes que se llaman pectinados.
las aurículas tienen músculos pectinados. ¿Por qué? Porque permiten que las aurículas se contraigan. Ahora, ahí está lo mismo, y aquí empieza a hacer el recorrido. Acá, miren, cabrón, porque, yo insisto, he estado todo el rato hablando del puro corazón. ¿Por qué? Porque te dar vuelta aquí. ¿Y por qué te dar vuelta? Porque en la clínica esta cuestión te pena. ¿Estamos claros? Tú lo que estáis viendo, escuchen, esa es la aurícula derecha. ¿Y aquí llega la aurícula derecha? ¿Qué llega a la aurícula derecha? Sangre. ¿Qué vasos llegan a la aurícula derecha? Los pulmones. Las venas cavas, ¿sí o no? Anterior y Posterior. que en humanos sería superior e inferior. La sangre, miren acá cabros, porque esto te lo voy a preguntar, la sangre llega por las venas cavas a la aurícula derecha, porque todo lo derecho, ¿qué cosa era? Desoxigenado. Cuando llegan las dos venas cavas, no llegan de frente, ¿se entiende lo que estoy diciendo, chiquillo, no? No chocan dos chorros así, sino que miren, entre las dos venas cavas hay una cresta intervenosa. ¿Se entiende lo que se llama intervenosa, no? Porque está entre las venas. Pero ¿cacháis lo que hace la cresta intervenosa? Dirige el flujo hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? Dirige, esto no lo anoten nada, pero es una cuestión de biofísica. La sangre se mueve por flujo laminar, que se llama. El flujo laminar significa que la sangre es como si tú estuvieras barajando cartas. ¿Se entiende lo que no? Y se dan como en hojas, porque así se mueven los líquidos. Esa cuestión, la cresta intervenosa, hace que cuando la sangre venga bajando, comillas, se baraje bien. ¿Se entiende lo que voy, no? Para que entre el flujo laminar y no active, ¿qué cosa? La coagulación. Dicho de otra manera, si la sangre entrara de derecho, ¿se entiende lo que voy, no? Chocaran, activa la coagulación al tiro. Y obviamente te morís por un trombo. ¿Queda claro eso, sí o no? Esta cresta intervenosa se dirige el flujo. Pero cuando yo miro en la pared tabique o septum interauricular, ¿se acuerdan lo que es eso, sí o no? Lo que separa las dos aurículas, veo una depresión, ¿la ven o no? Esa depresión es fundamental, porque la vía intrauterina, miren acá, solo en la vía intrauterina, las aurículas, específicamente su pared interauricular, ¿se entiende lo que estoy hablando, sí o no? Tiene un agujero que se llama agujero de Bottal, con B larga. En la vía intrauterina, ¿queda claro, chiquillo, no? ¿Solo en la vía intrauterina se comunican las aurículas? Sí. Y de hecho, si tú miráis bien acá, se ve como de la izquierda a la derecha pasa sangre oxigenada, ¿sí o no? Y de la derecha a la izquierda sangre desoxigenada. Eso, ¿cachai? No lo complica el guachito en la guata. Porque ¿quién respira? La mamá. En la madre. Sin embargo, cuando se cierra, antes de nacer el animalito, este agujero de Bottal, ¿se entiende lo que estoy hablando o no? Se cierra y pasa a llamarse la fosa oval. Lo que tú estás viendo es la fosa oval, que es un vestigio del agujero. ¿Se entiende, sí o no? ¿Qué es patológico? Miren lo que te voy a decir. La persistencia del agujero de Bottal es patológico, ¿sí o no? Persistencia, ¿qué significa? Nace y las aurículas siguen, ¿qué cosa? Comunicándose. No debe pasar eso. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Debe cerrarse y debe formarse, ¿qué cosa? La fosa oval. Porque el agujero solamente la vía, ¿cuánto? Intrauterina. Reitero, cabrón. ¿Han visto nacer una guagua humana alguna vez o no? No. Bueno, cuando nace un guachito, nace una cosa ordinaria, fea, morada, rasca, llena de grasa, o sea, una cosa horrible. Y morado así, pero un morado re feazo. Y a los 10 minutos, más o menos, tiene que estar rosadito. ¿Han visto eso? Tiene que estar rosadito. A veces, el guachito no se muere rosadito, bien rosadito. Y una de las causas, bueno, hay miles, ¿se entiende lo que es, no? Pero podría ser la persistencia del agujero. ¿Estamos? Porque debería estar cerrado. Porque si persiste y respira el guachito, estáis mezclando sangre, ¿sí o no? ¿Pero eso es bueno? No. Lo paga el sistema nervioso muy caro, ¿sí o no? ¿Les queda claro el punto? ¿Y eso puede pasar en los perritos? Sí. Todas las patologías cardíacas que queráis pasan en los perros. ¿Estamos? Ahora, sigo. En esta aurícula derecha, que después lo vamos a ver, en sus paredes hay unos músculos que se llaman pectinados. Ojo, estoy haciendo todo el circuito de nuevo. ¿Queda claro? Los músculos pectinados de la aurícula son esos. ¿Los ven o no? Y son importantes porque hay sístole auricular. Sí. Sí, las aurículas se contraen y ahí lo podéis ver. Esto es un corazón humano, pero ahí se ven muy bien los músculos pectinados, ¿los ven o no? Sí. En sus paredes, y ahí podéis ver qué cosa, la fosa oval, que era el vestigio del agujero de
botal que comunicaba las dos aurículas, porque no deben indicarse. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Pero yo sé, y aquí voy de nuevo, que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, o izquierdo y izquierdo, ¿se entiende lo que no? Hay un orificio atrioventricular derecho o atrioventricular, ¿cuánto? Izquierdo. ¿Pero hay una válvula ahí o no? Sí. O tricúspide por el lado derecho o bicúspide o mitral por el lado izquierdo. Miren, aquí está hay un sístole y un diástole. ¿Se entiende? Para que cachen el motor. Eso no lo pesquen, eso lo van a aprender después. Ahora, ¿por qué voy acá? Esto es el ventrículo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Quiero que vean algo, porque aquí siempre guatean. Las válvulas, ¿se acuerdan la tricúspide y bicúspide, sí o no? Son estos. ¿Ven esas membranitas o no? ¿Ven o no? Esta se llama tricúspide, porque ¿cuántas membranas de esas tiene? 3. Y la bicúspide se llama bicúspide porque tiene ¿cuántas? 2. Y así de piola. Miren por favor, porque esta explicación no es de libro, te la estoy dando para que la entendáis. ¿Queda claro? Estas membranas están unidas a unas cuerdas muy duras. ¿Las ven o no esas? ¿Las ven o no? Sí. Cuerdas duras como tendones, por eso se llaman ¿cuánto? Cuerdas tendinias. Y deben ser duras como tendones, y vuelvo al primer ejemplo, porque en un sístole ventricular en un caballo salen 3 botellas de Coca-Cola de 3 litros. ¿Se entiende lo que no? Si esas cuestiones fueran frágiles, es que tendría 1.000.000 de soplos y tendríais cortado. ¿Se entiende por qué tienen que ser duras como los tendones, sí o no? Tienen que ser duras como los tendones. Porque si no la cosa... ¿Sabéis qué pasaría? Cuando hay un sístole, esto se cerraría así, y si fueran blandas, iría hacia arriba, ¿sí o no? Y ahí habría el reflujo, pero terrible. Y hay soplos de varios tipos, digamos, no es tan 1 de 1, 0, 0, lo van a aprender eso. Pero estas cuerdas tendinias que son tan duras y que deben tener una gran resistencia, ¿sí o no, cabrón? Al sístole ventricular, ¿se entiende lo que estoy hablando, sí o no? ¿Por qué el sístole ventricular? Porque ahí es cuando se cierran, ¿sí o no? Se deben apoyar en unos cototos muy grandes. ¿Los ven eso, sí o no? Que están en los ventrículos. ¿Ven ese cototo? ¿Lo ven o no? Ese cototo se llama pilar de primer orden. Esto de los ventrículos, o músculo papilar. Fíjense lo grande que es. Ahora, ojo, tú miráis un caballo, un corazón de un caballo de carrera, es así y así. ¿Se entiende el volumen que estamos hablando? Y de una ballena, que un día lo vi, es así. Esto mismo, pero XL, 700 kilos. ¿Estamos claros? Exactamente, funciona igual. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Y por qué son grandes? ¿Por qué crees tú que los músculos papilares o pilares de primer orden son grandes? Para darle sostén a los... ¿A quién? A la cuerda tendínea. Si fueran así unos pichiruchos ordinarios, sale volando para arriba, ¿sí o no? Tiene que ser grueso. Deben ser gruesos los músculos papilares. Esto está en el lado derecho y en el lado ¿cuánto? Izquierdo, porque tienen que ser así. Ahora, pero además estos pilares de primer orden, que es donde se apoyan las cuerdas tendíneas, en los ventrículos existen unos pilares de segundo orden. ¿Las ven o no? ¿Los ven o no? Que se llaman septomarginales o bandas moderadoras. ¿Qué significa septo? Ojo, momento cultural. Tabique, pared o septum son sinónimos. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? El septum nasal. ¿Han cachado que usted habla del septo, no? Pero la pared nasal, ¿o no? Sí. ¿Y el tabique nasal? Está hablando de lo mismo. Cuando te dicen septo marginal, ¿qué significa septo? La pared, la interventricular en este caso. ¿Y marginal qué significa? No ese marginal, porque aquí hay un concepto marginal en Chile y otros países, significa como el gallo pobre, el que hay cachado, ¿no? ¿Qué significa marginal? Por fuera, en la periferia, o sea, van del tabique a la pared. ¿Cuál es la pared? La que se contrae. ¿Se acuerdan la que vimos? Que es más gruesa en la izquierda y más delgada en el derecho, ¿sí o no? Y también se llaman moderadoras estas, porque cuando el ventrículo va llenándose de sangre, el ventrículo no hace esto, sino que esas bandas dicen hasta aquí nomás. ¿Se entiende lo que es, no? En normalidad. Porque en patología, esta cuestión se va todo a la punta del cerro. ¿Queda claro? ¿Qué más encuentro en los ventrículos? Además del endocardio. ¿Se acuerdan que todo esto es endocardio, sí o no? Esa membrana. Además de los ventrículos yo encuentro en sus paredes unos relieves carnosos. ¿Los ven o no? Eso, que se llaman trabéculas carnosas o pilares de tercer orden. ¿Se ven o no? Sí, como... Esos pilares de tercer orden o relieves que para ustedes son como el lote,
o que no tienen ninguna función son tremendamente importantes. Porque los pilares de primer orden, estos y los carnosos, además de permitir la funcionalidad del corazón, ¿cachai que brilla, no? Por el endocardio, está todo hecho esto confeccionado para que no haya coagulación dentro del corazón. Porque, ojo, si coaguláis dentro del corazón, reitero, se te van a ir los trombos al pulmón o se te van a ir a dónde? A la cabeza. ¿Queda claro lo que voy, no? Y ahí estamos en un problema. En resumen, quiero que vean ahora. En resumen, los ventrículos que tienen. ¿Tienen cuántos tipos de pilares? 3. Primer orden, o músculos papilares, donde se agarran las cuerdas tendíneas, ¿sí o no? Ya sea de las tricúspides o de las bicúspides. ¿Tienen bandas moderadoras? Sí. O septomarginales. Y que te dais cuenta al tiro por esto. Después voy a mostrar en ejemplo. ¿Y tenéis relieves carnosos? Sí. ¿Todo eso para qué? Para funcionalidad del corazón. Miren acá. Esto es un músculo papilar, ¿lo ven o no? Y estas serían las cuerdas, ¿cuánto? Tendíneas. Ahí estaría la válvula. ¿Se entiende lo que voy o no? En esta más macro, fíjense, que puede parecer más complicado, pero no lo es, miren. Esta es la válvula, ¿se ve o no? Tricúspide y cúspide es exactamente lo mismo, porque me interesa que vean eso. ¿Qué serían esas cositas, cabrón? Claro. Qué distinto a esto. ¿Ven esas cuerdas que hay ahí o no? Estas no son tendíneas por una razón simple. Porque las cuerdas tendíneas, ¿a dónde deben venir? De la válvula. Estas vienen de las paredes. ¿Entienden lo que ven? Y todos estos relieves, ¿qué tiene relieve, no? Esos son los pilares de tercer orden. ¿Queda claro, sí o no? ¿Sí o no? Ok. Miren acá. ¿Qué pilares son esos? O los músculos papilares. Ahí se ven esos relieves. Esos son los de tercer orden. ¿Se acuerdan, no? Sí. Las trabéculas carnosas. Esa es la finalidad. Miren la válvula. Esta cuestión, chiquillos, a ver. Estas cuerditas que se llaman tendines, te fallan y tienen una insuficiencia cardíaca. Parten con soplo y después te llenan insuficiencia. ¿Se entiende lo que oye, no? ¿Queda claro? Y eso es lo que uno oculta. Sigo, pero antes de seguir. Fíjense. Yo dije que del ventrículo derecho salía el tronco pulmonar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero aquí quiero que hagan una acotación antes. ¿Qué ventrículo era ese, dijimos? ¿Y este es el? La pregunta obvia que siempre hago. ¿Tiene la misma cantidad de sangre, sí o no? No. Sí. La misma. Se dio el tiro. Da la impresión que fuera distinta, porque se ve más grande este, ¿sí o no? Pero, ojo, miren. Si tú querís, yo siempre hago este ejemplo. Si tú tenías una pieza, 20 compadres, y lo tenéis que pasar en una pieza, los mismos 20, ¿cachai? Pero con una pared 3 veces más gruesa, la solución obvia, ¿cuál es en la otra pieza? Hacerla más larga. ¿Sí o no? ¿Me entienden el por qué o no? Si tenés así una pared, pero así es más larga, ¿entran los 20? Sí. Obvio, lo mismo pasa acá. Tú sabéis que esta cantidad de sangre que hay aquí es la misma que hay aquí. Pero ¿sabéis que el ventrículo izquierdo debe tener un miocardio más grueso porque tiene que llevar la sangre a todo el cuerpo? ¿Cuál es la solución obvia? Que el ventrículo izquierdo llegue al ápex. ¿Se entiende por qué o no? O sea, sea más largo. ¿Queda claro, sí o no? Para tener más masa muscular, ¿cachai lo que veo, no? Y tener la función que tiene, llevar sangre a todo el cuerpo. Es una decisión, ¿cómo se llama? Una cuestión obvia. Ahora, miren acá. El ventrículo, del ventrículo derecho que salía, me dijeron ustedes, el tronco pulmonar, que se divide en las dos arterias pulmón. Y fíjense un detalle, quiero que vean esto. ¿Qué cara es esta asocia el corazón derecho a izquierda? Izquierda. Pero yo dije que, y aquí, por favor, para que no se mareen, pero yo dije hace rato que el tronco pulmonar sale del ventrículo, ¿cuánto? Derecho. Voy atrás de nuevo. Aunque se marean, cabros, yo no estoy ni ahí. Miren lo que voy a mostrar. Quiero que vean esta imagen. Esto es derecho, izquierdo. ¿Se entiende lo que veo, no? Yo dije que el tronco pulmonar, que es ese, ¿lo vieron, no? Nace aquí el ventrículo, pero se ve por la cara izquierda. ¿Es lógico eso, sí o no? Que el tronco pulmonar que sale del ventrículo derecho sea por la cara izquierda, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, ya lo digo. Y claro que sí, ¿saben por qué o no, cabrón? No. Miren, quiero que vean esta imagen, que es lo mismo. Porque todo esto es el ventrículo derecho, ¿sí o no? Sí. Pero yo dije una cosa hace rato, muy simple. El ventrículo derecho, ¿por qué cara se ve? Por las dos. En este caso, el tronco pulmonar nace, pero por el lado izquierdo del ventrículo derecho. ¿Se entiende eso, sí o no? Porque está por los dos lados, ¿sí o no?
nace por el lado izquierdo. Por eso cuando uno ve por el lado izquierdo un corazón, que es distinto por el lado derecho que hay en las cavas, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que te encontráis? El tronco pulmonar. Que miren, viene así. Miren el detalle, porque esto es radiológico. Miren, si yo miro el borde anterior del corazón, esto no sale así en el libro, yo me lo aprendí así para mí, para cuando yo veo un rayo, ¿se entiende? Si yo miro el borde anterior del corazón, yo sé que cuando llego a la base me voy para atrás y encuentro el tronco pulmonar. Y sé algo importante, que ese tronco pulmonar está, miren lo que voy a decir, a la izquierda de la aorta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que está más afuera que la aorta o no? ¿Sí o no? Miremos esto en rayo. Miren. Acá, aquí está. No, acá mejor no. Acá está marcado las dos cosas. Ahí se marcó la aorta. Ojo, se marcó la aorta porque aquí se le metió, ¿ven una canulita que hay ahí o no? Se le metió un medio contraste. ¿Para qué se metió un medio contraste? Fíjense bien. Para meter medio contraste en el ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Left ventricle. Y de ahí ese medio contraste sale por el sistema ventricular y ahí está la aorta. ¿Se entiende lo que yo no? Por lo tanto, ahí está el arco. Yo sé, miren lo que voy a decir para compararlo con lo otro. Yo sé, hace rato, yo sé que si es el borde anterior del corazón, ¿lo ven o no? Sé que el tronco pulmonar debe estar ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso lo acabo de decir. Y si miráis acá, ahí está el tronco pulmonar. ¿Lo ven o no? Sí. Ahí está el borde anterior. Y cuando llegue a la base está ahí para atrás y ahí está el tronco pulmonar. ¿Y quién va por dentro? ¿Quién va más allá? Que aquí se alcanza a ver, ¿o no? ¿Lo ven o no? ¿Qué sería eso? Esa es la aorta. ¿Se entiende eso, sí o no? Y que si lo miráis en el esquema, perdón, el esquema es exactamente lo mismo. Miren. ¿Sigo? Tronco pulmonar. ¿Quién va por dentro? La aorta. ¿Se entiende lo que ven? ¿Y quién iría por allá? La vena cava. ¿Se alcanza a ver la craneal o no? ¿Se entiende eso, sí o no? ¿Lo entienden o no? Sí. Sí, porque eso no lo puedo cambiar, es así, digamos, yo no lo inventé. Ahora, si no lo entienden, lo lamento porque lo van a tener que entender. ¿Qué cosa es ese? ¿Qué vaso es? La aorta. La aorta. ¿Y qué aquí se ve ordinario? ¿Qué cree que debería ser eso? Debería ser tronco pulmonar, ¿sí o no? ¿Qué aurícula es esa? Derecho. La derecha. ¿Qué ventrículo es? Derecho. Derecho. Y de hecho, vuelvo acá. Miren el detalle, miren el detalle. Estas son cosas que yo me aprendí así de monín nomás. El tronco pulmonar. Esta es la aurícula, ¿cuánto? Derecha y esta es la... ¿Cachai que está entre las dos el tronco pulmonar, o no? Sí, claro. Esta imagen, cabrón, no la olviden nunca, porque les va a penar hasta decir basta. ¿Estamos? Perfecto. Ahí de nuevo la puse. De nuevo, las mismas imágenes. ¿Ven la cadena caudal o no? La aorta. El tronco pulmonar debería estar ahí o no. ¿Sí o no? Sí. Ya. De hecho, ahí está la subclavia. No, ese es el medio contraste. Falta poco para que no sufran tanto, ¿eh? Ahora bien, sigo. Esto es lo mismo. Pero este esquema es con colores, ¿sí o no? Para decirte, todo lo que es derecho, ¿qué cosa es? Desoxigenado. Miren el tronco arterial pulmonar. Ahí está la válvula, la sigmoidea. ¿Se acuerdan de semilunar? Pulmonar. Y ahí se dividen los dos troncos arteriales. O sea, perdón, en las dos arterias pulmonares. Reitero, pero este tronco arterial y esta arteria llevan sangre desoxigenada. Así como las venas pulmonares, que son venas, llevan sangre oxigenada que va a la aurícula izquierda. ¿Estamos claros? Ahora, sigo. Esto es lo mismo. Por si acá, esto es lo mismo que lo puse en monito para que ustedes lo revisen en la casa. Los que quieran nomás van a tener que revisarlo igual. Sin embargo, ¿de qué ventrículo sale la aorta? Del ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Del ventrículo izquierdo. Y tenía una válvula sigmoidea semilunar, ¿o no? Miren lo que voy a decir, para que ustedes cachen. Toda la sangre que circula por la aurícula y los ventrículos no le sirven al corazón. Dicho de otra manera, la sangre que va por la aurícula y los ventrículos, ¿le da oxígeno al corazón? ¿Sí o no? No. No le dan absolutamente
Nada de oxígeno. ¿Queda claro? Por eso va a sonar raro lo que voy a decir, ¿eh? Toda la sangre que pasa por la aurícula y los ventrículos corresponde a la circulación extrínseca. Extrínseca significa que no es propia. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Necesita una circulación propia, o sea, una circulación intrínseca, que ustedes la conocen, está dado por las coronarias. ¿Han escuchado las arterias coronarias, sí o no? Fíjense acá, sobre la válvula sigmoidea aórtica aparecen las dos coronarias, ¿las ven o no? ¿Ven las coronarias, sí o no? Ese es el origen de las coronarias. Esos dos hoyitos son las donde nacen las coronarias, que te van a nutrir al corazón. Ahora, esto es un esquema que tenéis que manejártelo. A ver, esto es para adelante para que me entiendan, para atrás. ¿Estamos? Izquierdo y derecho. ¿Qué me llama la atención? Agarraron el corazón y lo cortaron en la base. ¿Se acuerdan el surco coronario? Ahí lo cortaron y lo miraron de arriba. De hecho, ahí está la pulmonar. ¿Se acuerdan que sale para el lado izquierdo el tronco pulmonar? Interno a ese está la aorta. ¿Estamos? Ahí está la tricúspide y la A, ¿ven? Y de hecho la tricúspide está para atrás, porque lo izquierdo es para atrás, ¿sí o no? Y la tricúspide está para adelante, porque para adelante es derecho. ¿Se entiende? O sea, consigue. Lo primero que me llama la atención es que estos orificios están rodeados por un anillo fibroso. ¿Se entiende lo que es fibroso? ¿Resistente o no? Sí. Con un anillo fibroso. ¿Lo ven o no? ¿Cuántos anillos de estos hay? 4 anillos de Lower. L-O-W-E-R. 4 anillos de Lower fibrosos, que hacen dos cosas. Los anillos de Lower mantienen abierto el orificio. ¿Se entiende la importancia de mantener abierto ese orificio, sí o no? Porque si no la sangre no circula. Pero además hacen otra cosa los anillos de Lower. Evitan, al ser resistentes estos anillos y mantener abiertos, evitan algo muy obvio, que cuando sale esa cantidad de sangre, estos no hagan esto, miren, se rompan. ¿Se entiende lo que no? Porque si se llegaran a romper, entra ahí un paro cardíaco al tiro. ¿Queda claro, sí o no? Ahora bien, ¿pero qué pasa con las coronarias? Y aquí es donde se pone complicado. Aquí les recomiendo, a menos que queráis tu vida académica, mira, no se me vaya a cachar nada. Porque esto está relacionado con los surcos vasculares que yo hablé hace rato. Existen dos coronarias, la derecha y la izquierda. Pero aquí voy a aclarar al tiro. La izquierda sale hacia el lado izquierdo. Esto es izquierdo, ¿se acuerdan que le dijeron? Sí. Y la derecha no sale para el lado derecho, sale para adelante primero. ¿Queda claro, sí o no? Miren lo que voy a decir. Miren, cuando sale la coronaria izquierda al lado izquierdo, ¿lo ven o no? Baja inmediatamente por la cara izquierda, formando, ¿qué cosa? Un surco vascular interventricular izquierdo. ¿Se acuerdan que lo vimos, sí o no? Sí. Es decir, lo que estáis viendo, y perdonen que me adelante, es eso. ¿Lo ven o no? La coronaria izquierda sale de la aorta, esa es la aorta, ¿la ven o no? E inmediatamente baja por el lado, por la cara izquierda, formando ¿qué surco? El interventricular, ¿cuánto? Izquierdo. ¿Se entiende ese que sí o no? ¿Estamos? Y este aquí no se ve, pero este da miles de ramas para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y nutren el surco, perdón, la cara derecha, izquierda, en su ventrículo derecho y el ventrículo ¿cuánto? Izquierdo. Ojalá el surco interventricular izquierdo se llamara así nomás. También se llama paraconal. ¿Cuál quiero que se aprendan? Los dos. El interventricular izquierdo se llama paraconal. Ese es el surco. ¿Lo ven o no? Queda claro que mientras más abajo el surco, más chicos son los vasos sanguíneos. Me explico. El surco, la arteria coronaria izquierda, que forma el surco paraconal, ¿qué nutre? Nutre el ventrículo derecho e izquierdo, pero por la cara izquierda. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Ok. El derecho, miren, ahí están las coronarias. ¿Ven las ramas o no? Las chiquititas. O sea, eso es impresionante, intenso. Ahora, ¿qué pasa aquí? Eso sí. La coronaria derecha, y aquí es donde queda la grande. Miren todos, porque esta cuestión no la van a cachar. La coronaria derecha sale hacia adelante de la aorta, ¿sí o no? Miren para acá, porque después lo voy a mostrar en otra imagen. Traten de entender algo por mientras y después muestro lo otro. Se pone en el surco coronario. ¿Se acuerdan del surco coronario? Se da vuelta y se pone por la cara derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y justo cuando queda entre los dos ventrículos, baja formando el surco paraconal, perdón, surco interventricular derecho. ¿Se acuerdan, sí o no? Sí. Pero lamentablemente se llama subsinusal también. Lamentablemente para ustedes, y para mí cuando me lo tuve que aprender, el surco subsinusal o interventricular derecho
no solo lo forma la coronaria derecha, sino que lo forma la arteria circunfleja de la coronaria izquierda. ¿Qué significa en castellano? Lo explico. Ahora me miráis y no notáis nada. A ver, miren para acá, si no van a cachar nada. ¿Ven eso que se ve distinto a eso, sí o no? ¿Se ve que se ve distinto, no? Esto está para el lado izquierdo y eso está al lado derecho. ¿Se entiende el mono, sí o no? Ya, miren. Cuando sale la coronaria izquierda, todos miren. Da una rama que baja por la cara izquierda, entre los dos ventrículos, ¿se acuerdan o no? Formando la arteria interventricular izquierda o paraconal. ¿Queda claro eso, sí o no? Cuando sale la coronaria derecha, pasa hacia adelante y pasa al lado derecho, ¿sí o no? ¿Lo ven o no? Pero a su vez, la coronaria izquierda es una arteria que se llama circunfleja. ¿Sabe lo que significa circunflejo? Círculo. Es decir, y la circunfleja va hacia atrás, pasa al lado derecho y se une con la derecha. Y forma el interventricular derecho subsinusal. ¿Se entiende eso, sí o no? Me explico, en castellano. Sale la coronaria derecha para adelante, y hace esto, ¿sí o no? Para ponerse acá. Pero cuando sale esa, la circunfleja hace esto. Y se juntan aquí. Y ahí forman el subsinusal. En castellano, el surco interventricular derecho o subsinusal, ¿cuántas coronarias lo forman? Las dos, la derecha y la... En castellano, si tú tenías un trombo acá, no sé, un megatrombo aquí, ¿se entiende lo que veo, no? Está ahí por un infarto masivo, porque se ha cortado la aurícula derecha, izquierda, perdón, los ventrículos derecho e izquierdo, pero por la cara derecha y por la cara izquierda, ¿sí o no? Que eso es lo que sucede. Y esas son las coronarias. Y ahí tenéis, pero las coronarias hasta decir basta. Miren bien acá. ¿Esta qué cara es? La derecha. La derecha. Esta es la coronaria derecha. Es lo mismo. Que sale hacia adelante. Miren acá. Se va por el surco coronario y baja. ¿Sí o no? Pero a su vez se acuerdan que esta se unía a la circunfleja izquierda que viene por acá, ¿o no? ¿Se entiende eso, sí o no? Sí. Se unen y ahí forman ese surco. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora bien, queda claro que los surcos vasculares tienen arterias, ¿sí o no? Sí. Y las arterias que sangre lleva en este caso, sangre oxígeno, Oxígeno. pero hay que sacar la sangre desoxigenada, ¿o no? Sí. Es decir, las arterias entregan sangre para los lados y las venas lo que hacen es recoger la sangre, ¿se entiende? Que se entregó. O sea, la sangre desoxi y ahí se forma una vena. ¿Ven la vena, no? ¿Ven eso azul? Por los dos lados. Y esa vena forma acá en el surco coronario una sola vena coronaria. Aquí no hay dos venas coronarias, una. ¿La ven o no? Esa gran vena coronaria que lleva sangre desoxigenada al propio corazón, ¿a qué aurícula tiene que llegar? A La gran vena coronaria, ¿a qué aurícula? A la derecha. A la derecha. Y de hecho, cuando tú miráis, ¿ven esa apertura, no? ¿Ven esa vena? ¿La ven o no? Esa es la gran vena coronaria. Esa lleva sangre desoxigenada al propio corazón. O sea, la aurícula derecha. Para que haga todo el circuito que vimos. ¿Queda claro, sí o no? Sí. Así funciona. Ahí están las coronarias. Esto es una cuestión para que la vean en la casa, pero esas coronarias, lo que se hace ahí se mete un medio contraste. ¿Han cachado que para ver si están estrechas o no, se mete en contraste? Un arteriograma y se ve. Ahora, veo estas partes y después hacemos el break, ¿eh? El corazón tiene influencia del sistema nervioso, ¿no? Por Gil no voy a hacer break. No, todos salen, este lo voy a quedar haciendo clase solo. ¿Tiene influencia el sistema nervioso, no? Sí, de hecho, ustedes saben que con nervioso hay taquicardia, ¿sí o no? Y cuando hay bradicardia significa disminución de la frecuencia cardíaca, y taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Sí, efectivamente el corazón tiene influencia del sistema nervioso autónomo. ¿Queda claro el autónomo? O sea, el que tú no regulas. Cerca de las venas cavas, ¿entienden la aurícula derecha? Hay un nódulo que se llama nódulo sinusal. Todo esto es sistema nervioso, estos son neuronas, ¿queda claro? El nódulo sinusal, ustedes lo conocen como el marcapaso. ¿Queda claro? El nódulo sinusal, literalmente, y voy a explicarlo así, es una araña al revés, así para bajito, pero en vez de tener 8 patitas, tiene cientos de patitas. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Y por qué? Porque de ese nódulo sinusal salen una gran cantidad de ramas que van a estar encargadas de inervar las aurículas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Por eso es una arañita así, muy peluda. Ahora, la pregunta es obvia.
¿Para dónde son más grandes si está en la aurícula derecha este nódulo? Miren, a la llegada a las cavas. Las patitas, ¿cuáles son más largas? ¿Las que van al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Qué patitas son más largas esta araña? Para el lado izquierdo, porque tiene que irse para el otro lado, ¿sí o no? Por eso es que cuando se contrae la aurícula, por este estímulo, ¿se contraen a la vez? No, no se contraen a la vez. Y eso se nota en la onda P del electrocardiograma. ¿Estamos? No se pueden contraer a la vez, porque de hecho, el lado izquierdo se contrae antes o después. Después. ¿Se entiende por qué después, no? Porque el estímulo llega unos milésimas de segundo después. ¿Tienen claro eso, sí o no? Sí. Ya. Pero algunas fibras van al otro nódulo, uno que está entre la aurícula y los ventrículos. Y por eso se llama nódulo ¿cuánto? Ventricular, está entre las dos. Este nódulo, miren para acá, envía un sistema de conducción a través del tabique interventricular. ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? Sí. Ese sistema se llama haz de His. ¿Lo ven o no? Pero la pregunta obvia, miren acá, cabrón, ¿el haz de His en realidad es uno o son dos? Son dos. Miren para acá, hay un haz de His derecho, ¿se entiende por qué derecho esto? Sí. ¿Y un haz de His cuánto? Ya. Y el haz de His cuando llega cerca a la punta, se abre como una arañita pero al revés, con las miles de patitas para arriba, ¿se entiende lo que veo, no? Sí. Y cuando se abre forman esto que se llama por un lado la red de Purkinje. ¿Por qué es importante la red de Purkinje? Miren arriba. ¿Se acuerdan que dije que era una arañita así arriba, sí o no? La aurícula no se contraen así, se contraen así, de arriba hacia abajo. ¿Se entiende lo que veo, no? Y los ventrículos como están abajo, se contraen de abajo hacia arriba. ¿Se entiende lo que veo? Esto permite esto. Ahora, en términos prácticos para ti, voy a hacer un bloqueo total de las de His. ¿Se entiende el total? 100%. Es decir, ya, de mala onda lo voy a cortar aquí. Lo corto. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. De hecho, los ventrículos no se van a contraer y te van a morir. ¿Por qué? Porque hice un bloqueo. ¿Sí o no? ¿Total o no? Porque tienes que tener claro que gracias a estas cuestiones los ventrículos se contraen. Cuando tenía arritmias cardíacas, ¿han escuchado, no? En vez de hacer esto, puede ser y seguir. ¿Se entiende? ¿Qué te está fallando? El nódulo sinusal. Te tienen que poner un marcapaso. ¿Entienden o no? ¿Me cachan? Si tú tenías un bloqueo del haz de His derecho del 10%, quiere decir que el ventrículo derecho se va a contraer con un 90% de la fuerza. ¿Sí o no? Por lo tanto, se te va a acumular sangre, un 10% de la sangre. Y eso tiene implicancias vasculares graves. ¿Queda claro, sí o no? El haz de His, todo esto que acabo de decir, es el sistema excitoconductor del corazón, cabrón. ¿Estamos? Por ejemplo, con esto ya para que vean... ¿Han cachado a esas señoras que de repente como que se reemocionan demasiado y se van para se desmayan? ¿Sí o no? Sí. Eso es vagotónico. Ahí predomina el 10º par craneano, porque no tienen control esas personas, y no es que sean malas o buenas, sino que les pasa. Y el sistema vagotónico lo que hace, influencia el corazón para que produzca bradicardia. Y al producirse bradicardia le llega poca sangre a la cabeza. ¿Se entiende lo que uno? Y se desmaya. Por eso uno mira gente así y uno dice esta gente es vagotónica. No todo, ¿se entiende lo que uno? Vagotónico significa eso, que predomina eso, te baja la frecuencia cardíaca y ¡pah! Y te da inmediatamente porque te desmayáis. De hecho, cuando te desmayáis, ¿qué hacen? Además de preguntar qué le pasó, la típica estupidez. ¿Ah? Le levantan los pies, ¿por qué? Para llevarle sangre a la cabeza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso es lo que importa. De hecho, se produjo porque no llegó sangre. Y una de las características es que si no te llega sangre al cerebro, te va inconsciente. ¿Queda claro, sí o no? ¿Estamos? Un método de defensa para dejar la sangre. Para que quede al mismo nivel. Ya acabo. Buena onda, 15 minutos recreo.